Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Imagínense ustedes que se estudian el código de circulación a fondo. Se lo saben todo, desde la primera norma hasta la última norma. Y se acercan al maestro, su maestro que le ha enseñado, y le dicen qué tienen que hacer para conducir bien. Y el maestro se lo dice, ¿tú conoces todo el reglamento, todo lo que has estudiado? Y él le dice que sí. Bueno, pues si lo aplicas y realmente te preocupas de los demás conductores, entonces lo conoces el reglamento, pero tienes que ocuparte de los demás también. Y él dice, bueno, pero ¿y los demás quiénes son? ¿Quién es mi prójimo? Y esa es la primera pregunta. El intérprete de la ley conocía muy bien la norma, conocía muy bien la ley, pero no tenía claro cómo vivirla, cómo aplicarla a su vida, cómo conducirse en su vida. Y Jesucristo se lo explicó. De hecho, esta parábola, que quizá es la más usada, la más conocida, porque nos habla de amor y de misericordia. Y es muy sencilla, en apariencia, aunque si profundizas en ella, puedes descubrir cosas muy interesantes. Empieza por decirnos que un intérprete de la ley, alguien versado en la ley, alguien que conocía muy bien la ley a fondo y conocedor de la cultura judía, que es muy importante también que nos situemos en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo habló, presentó esta enseñanza. Como saben, la parábola en definitiva es una lección, una enseñanza explicada en un lenguaje que cualquiera pueda entenderlo. Y en un lenguaje atemporal, es tan vigente en aquel momento como lo es hoy. Pero en la medida que uno conoce la cultura, el contexto cultural, puede profundizar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado ir a un país extranjero, aunque hablen su misma lengua, y se sorprende la reacción de la gente cuando usted habla con la gente. A veces dices cosas que para ti son serias y se mueren de risa. Y uno piensa, ¿qué habré dicho? ¿Qué les ha hecho tanto a gracia? Y también al revés, a veces tú hablas una cosa en cierto tono coloquial y ves que la gente se te queda seria y uno piensa, ¿qué habré dicho, Señor? Y eso pasa porque no conocemos el trasfondo cultural. Aunque hablemos incluso la misma lengua, hay algo mucho más allá que la lengua, que está el significado, la intención, el contenido. Y Jesucristo, en esta parábola sencilla, en apariencia, pero muy profunda, quiso mostrar varias cosas y lo hizo con varias preguntas. Y todo gira en torno a la primera. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Verdad? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Eso es lo que le preocupaba al maestro de la ley. Solamente con esa pregunta ya demuestra que conocía la teoría, pero nada de práctica. No sabía quién era su prójimo. No sabía cómo amar. No se le había enseñado a amar. Se le había enseñado mucho de su cultura, de sus normas, de sus leyes, de sus prohibiciones, 600 y pico, se calcula, y muchas más fueron surgiendo, pero no se le había enseñado la esencia. ¿Quién era su prójimo? ¿A quién debía amar? En esta parábola Jesucristo nos da detalles muy precisos, desde un dato que uno a veces pasa por alto, que nos dice que estaba medio muerto. En el versículo, cuando describe la situación del herido, aconteció, cuando atacan a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, se fueron los ladrones dejándole medio muerto. Nadie está medio muerto, o estás muerto o no estás muerto. Es un detalle interesante. El hombre seguía vivo, no estaba muerto. Aún había esperanza para él y aún se le podía ayudar. Jesucristo nos muestra cómo la cultura influye antes y ahora. La verdad no, el Evangelio no cambia, es el mismo, su esencia es la misma, pero cambia el contexto. Y los cristianos de hoy nos movemos en un contexto distinto, en la misma verdad, en lo mismo que proclamó el Señor, sigue siendo válido. Y la pregunta sigue siendo pertinente: ¿quién es mi prójimo? Hay una manera muy sencilla, un maestro de teología me dice, mira, hay una clave y nunca la olvidarás. Cambia la J y ponle una X.
Y así tendrás siempre presente quién es tu prójimo. Tu prójimo, mi prójimo, es mi próximo. Quitamos la J y ponemos una X. Si tenemos duda, ¿quién es mi prójimo? Basta que hagamos ese ejercicio gramatical. Cambiamos J por X, próximo, y sabremos quién es nuestro prójimo, el que está al lado, el que necesita que le ayudemos, en la manera que fuere, no la manera que nosotros pensamos que tenemos que ayudar, porque Jesucristo empezaba por dar pan cuando había hambre, Jesucristo empezaba por curar cuando había enfermedad, Jesucristo empezaba por dejar llorar, escuchar, arrimar el hombro, atendía la necesidad. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? Incluso en el Antiguo Testamento, cuando Israel y Judá se separan y empezó a haber guerras continuamente, en uno de los ataques de Judá a Samaria, como ustedes saben, estaban mezclados, para los judíos esto era un pecado imperdonable, ¿no? Los tenían como mestizos, los tenían como gentiles, o peor quizá, y las guerras continuas que había, en un momento Samaria vence a una avanzadilla del ejército de Judá, y en vez de ajusticiarlos y matarlos, como era normal en el Antiguo Testamento, dice que no, dice no, vestirlos, curarlos, alimentarlos y llevarlos con cabalgaduras hasta su frontera, hasta su territorio. De alguna manera quería romper esa situación de guerra continua que hay en el hombre y quería empezar por dar una muestra de paz y una muestra de misericordia. El Señor en esa parábola no habla de judíos malos y gentiles buenos o samaritanos buenos, no los califica, describe la situación. Él lo que hace es describe la situación y se dirigía sobre todo a judíos, aunque probablemente lo escuchaban también gentiles de todas las naciones, como era propio en aquella región. Era ya un terreno muy cosmopolita como hoy, había gente de todas partes del mundo, pero sobre todo él se dirigía a los judíos. Quiero decir que las palabras que él decía podían entenderlas cualquiera, pero a un nivel más profundo, los judíos que escuchaban entendían, porque entendían las claves, porque era su cultura y sabían lo que quería decir. Por eso les impactaba más y les impresionaba más cada una de las palabras de la parábola. Jesucristo lanza 3 preguntas en esa parábola. Vemos 3 preguntas. ¿Quién es tú? ¿Cómo lees? La primera pregunta que le hace al intérprete de la ley, versado en la ley, un experto en la ley. ¿Cómo lees? ¿Quién es tu prójimo? Es la siguiente pregunta que hace. ¿Y quién es mi prójimo? En esta realidad, el maestro de la ley le pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y el del herido, no olvidemos también, para el herido, su prójimo, ¿quién fue? Estas son las 3 preguntas que nos lanza esta parábola. Y son 3 preguntas que nos llevan a la reflexión y deberían llevarnos a la reflexión constante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién es el prójimo de los demás? ¿Y quién era el prójimo del herido en esta situación? ¿Cómo leemos? Una vez más vemos cómo el intérprete de la ley quiere enredar a Jesús. Como en todo el Nuevo Testamento y en el Evangelio, vemos como una y otra vez los intérpretes de la ley, los fariseos, los sacerdotes querían enredar a Jesucristo. Evidentemente, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Dios mismo, no se dejaba enredar, porque veía en su corazón, leía en su mente, sabía lo que realmente le querían preguntar, no lo que le preguntaban. También ve en nuestra mente cuando nosotros a veces damos excusas a nosotros mismos para no hacer lo que debemos hacer, para no distinguir quién es nuestro prójimo. Y hay 1000 excusas, hay 1000 maneras de zafarnos de nuestra responsabilidad. Jesucristo le quiere decir al intérprete de la ley, les dijo siempre y les demostró que Él no venía a abolir la ley, no, Él venía a que se cumpliera, Él vino a elevarla, no dejarla en normas y religiosidad, sino en que realmente fuera revestida y estuviera llena de misericordia y de amor, porque si no, no tenía sentido y se convertía en una carga, como era para los judíos. En todo el pasaje, en ese pasaje en concreto, vemos cómo nadie actúa como debería actuar. Desde el principio al fin vemos actuaciones y comportamientos totalmente distintos a los que un judío conocía.
desde que es un detalle interesante, cuando empieza a describir Jesucristo la parábola en sí, después de la pregunta que le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cuando el intérprete de la ley le lee toda la ley importante, ¿no? El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Conocía muy bien el intérprete de la ley lo que tenía que hacer, pero lo aplicaba. Lo aplicamos nosotros. Nosotros conocemos lo que Jesucristo quiere completamente, porque ahora tenemos todo lo revelado. Conocemos el Evangelio perfectamente, deberíamos conocerlo. Sabemos exactamente quién es, o solamente somos teóricos de lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y le dijo Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Si conoces lo que debes hacer y además lo haces, vivirás. Tendrás una vida eterna, tendrás una vida llena de gozo y de bendición. Pero él da un paso más. Aún así, él no estaba satisfecho. Él quería demostrarle a Jesucristo que lo conocía todo bien, pero con su pregunta muestra, además, a pesar de todo, su analfabetismo. No conocía realmente lo que Jesucristo quería que hiciéramos, que haga yo y que hagamos cada uno de los que le hemos recibido y decimos que es nuestro Señor. ¿Y quién es mi prójimo? Es la pregunta que él lanzó. Jesucristo siempre, con una actitud didáctica y queriendo enseñarle, le formula esa parábola, ¿no? Y explica, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Este hombre conocía muy bien la teoría, pero no conocía realmente el Espíritu del Señor. No había misericordia ni amor en su corazón. ¿Y de qué nos sirve conocer la ley, conocerlo todo, si no tenemos amor por los demás? Si no hay misericordia, si no hay una actitud de acercarnos al que está herido en el camino, medio muerto. Y sabemos que hay millones de personas que están heridas en el camino de la vida y que están medio muertas, pero que necesitan a alguien que se acerque a su lado y que preste atención, no pase de largo y realmente se interese por lo que necesita para atender sus necesidades primeramente. Sabemos que la necesidad primordial y más importante es el alma, es el espíritu, pero hay que acercarse al que demanda ayuda para poder escucharle bien y no pasar de largo. En Lucas 18 vemos el joven rico, recuerda, en el que el joven rico hacía también todo lo que decía la ley. En el capítulo 18, versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Ricardo decía que a esa parábola se la titula de muchas maneras. En algunos estudiosos he visto que no la titulan el buen samaritano. Le cambian, eso es un ejercicio, no es importante, le cambian lo de bueno por misericordioso. Y Jesucristo de aquí también lo dice al joven rico, no hay nadie bueno, solamente Dios es bueno. No seré bueno por las obras que yo pueda hacer, no me harán bueno las obras que yo hago, me hará bueno el que yo sea fiel y le siga a pesar de todo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y relata, como saben en el 20, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, y le relata lo que tiene que hacer un hijo de Dios. Él contestó, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nosotros podríamos decirle, yo cumplo con lo que tengo que cumplir como cristiano, como creyente, yo hago lo que tengo que hacer. Jesús, que veía en su corazón, como ve en el tuyo y ve también en el mío, le dijo, aún te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Jesucristo no nos pide a todos que dejemos todo y le sigamos. En un sentido espiritual sí. Lo que le estaba diciendo es, no puedes seguirme porque tu corazón no está conmigo, tu corazón está en lo material. Es lo que le estaba diciendo al joven rico. Si tú quieres realmente seguirme y servirme y ser parte de mí, tienes que ser parte de mí en todo el sentido, no solamente en una parte teórica. Y también se lo estaba diciendo al maestro de la ley y le explicó la
esa persona que fue herida. El mal es real. A veces los hijos de Dios, los creyentes y los que no lo son, nos preguntamos por qué hay tantas cosas malas en el mundo. ¿No te lo preguntas tú como de pronto alguien que un ser querido tiene una enfermedad grave, incurable? ¿No te preguntas por qué de pronto alguien sufre un accidente? ¿Cómo alguien es agredido? ¿Cómo es alguien agredido de mil maneras? Nos preguntamos muchas veces por qué el Señor permite que haya el mal. El Señor no le gusta que haya el mal, por supuesto, pero el mal es resultado de la libertad del hombre. Dios nos ha hecho libres. Dios no quiere autómatas, robots, como ahora se están popularizando tanto, ¿verdad? Dios quiere hombres y mujeres libres, que conozcan bien la teoría, pero que también la pongan en práctica. Hombres y mujeres que tengamos un corazón abierto, un corazón lleno de misericordia. Humanamente no podemos. Jesucristo se lo dijo al joven, dijo, no hay nadie bueno, no hay ningún hombre ni ninguna mujer buena en este sentido. Podemos tener una buena actitud, podemos tener la decisión de serlo, sí, eso sí que la voluntad importa, ¿no? Pero bueno solamente está Dios. Somos hombres y mujeres imperfectos, pero que nos distinguimos cuando conocemos muy bien quién es nuestro próximo y somos capaces de acercarnos a Él y ayudarle. De alguna manera, Jesucristo dice que respondiendo Jesús les dijo en el versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, también un sacerdote y un levita. Nos dice que tanto el sacerdote como el levita descendían de Jerusalén a Jericó. Claro, eso para el que está oyendo y no conoce la cultura judía, dice, bueno, también descendía, como podía ascender, ¿no? Al decir descendía, da un dato muy interesante, porque si descendían significa que ya habían acabado su ministerio, sus funciones que pudieran tener en el templo. Descendían, ya volvían a sus hogares, que probablemente era donde vivían en Jericó. Y la razón de que no podían acercarse al medio muerto, que no estaba muerto, era por la cuestión de la pureza, de los ritos de pureza y de no contaminarse que tenían los judíos, y seguían muy escrupulosamente. No podían ni acercarse a un muerto, pero ese no estaba muerto. De alguna manera le está diciendo a los que están escuchando, no era una razón a los judíos que están escuchando, no era una razón de no contaminarse, que era válida para ellos, no. La razón no era esta, porque ellos ya habían venido del templo. De alguna manera le está diciendo, podían acercarse. Y Jesucristo también, pienso que a veces nos lo dice a nosotros, a veces nos alejamos de una situación, ¿verdad? Por muchas razones. Puede ser con prisa, porque no podemos cumplir con nuestra obligación. Muchas son las razones que nos llevan muchas veces a apartarnos del medio muerto. Porque el medio muerto suele estar lleno de sangre y puede que tenga suciedad y puede que sea un inconveniente. Muchas veces también obramos como ese levita y ese sacerdote que pasamos de largo porque tenemos otras cosas que hacer, otras cosas que atender. Pero el mal es real, el mal está allí y claro que Dios puede intervenir y interviene de muchas maneras, visibles y no tan visibles otras. Pero también una manera de intervenir de Dios es a través de los que le hemos recibido y le hemos recibido como Señor a su Hijo Jesucristo. Nosotros somos instrumentos para luchar contra el mal. A veces decimos, ¿por qué no interviene el Señor? Pero que el Señor, cuando toca tu corazón y te inclina al que necesita, está interviniendo para luchar, combatir el mal. No nos damos cuenta cuántos millones de hombres y de mujeres en esos momentos están haciendo una acción, acercándose al que está sufriendo y ofreciéndole lo que necesita y lo que está en su mano. Los judíos escuchaban, consternados y impresionados. ¿Cómo puede ser que esos judíos, esos levitas, esos sacerdotes, no se detuvieran y ataban cabos, me imagino? ¿Qué es lo que quería el Señor? El Señor quería que pensaran, el Señor quería que llevaran a la reflexión, y también lo hace cuando leemos la palabra. La conocemos sobradamente. ¿Quién no ha leído ese pasaje cientos de veces, verdad? ¿Quién no lo ha compartido? ¿Quién no lo ha meditado? Seguro que has predicado en alguna ocasión con este pasaje. Lo importante no es conocerlo tanto,
el fondo uno lo conocerá más o menos, lo profundizará más o menos. Lo importante es, yo realmente entiendo cómo leo. La primera pregunta que le hace el Señor, ¿cómo lees? Y esa pregunta me la hago a mí mismo muchas veces. ¿Cómo leo yo la palabra? ¿La leo de manera teórica o realmente la leo aplicándola a mi vida? Dios obra sobre el mundo cada instante. Él lo sabe todo y lo tiene todo en su mente, junto a su Hijo y al Espíritu Santo. Y usa a los hombres y a las mujeres para influir y cambiar las vidas. Cada momento, en cada segundo, seguro, alrededor del mundo, hay vidas que son transformadas y que son cambiadas por ese Evangelio. Ese Evangelio que permanece vivo, que permanece eficaz. Nosotros, también lo planteo yo muchas veces, quizá ustedes también se lo planteen, ¿por qué el Señor no envía a los ángeles? Que ellos son santos, ellos son perfectos y ellos tienen el poder que Dios les da. ¿Por qué no lo envía a nosotros, que somos imperfectos? Que no entendemos muchas veces lo que Dios quiere, que no entendemos que el mal sí que está en la vida, en la tierra, en el mundo, pero también el bien está para contrarrestarlo. Y el bien está en aquellos que hemos decidido servir al Señor y vivir su palabra y su Evangelio, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros errores. Dios actúa en la vida del hombre tocando el corazón de aquellos que quieren servirle. Pero tenían prisa, y los creyentes hoy deberíamos plantearnos cuáles son las prisas que nos apartan de aquel que nos necesita. ¿Qué cosas son las que nos distancian de realmente la necesidad? ¿Por qué tenemos el tiempo tan lleno, tan ocupado en tantas cosas que no nos permiten acercarnos al que está medio muerto para resucitarlo? En un sentido figurado lo digo. Porque cuando cualquier persona en cualquier situación recibe la palabra y es tocado por el Espíritu Santo y en fe se acerca al Señor, muchas veces por desespero, porque no ve otra salida, entonces esa persona está reviviendo, está resucitando. Y ese herido estaba medio muerto, pero aún no estaba muerto. Jesucristo con esta parábola quiere mostrar el poder transformador del amor y de la misericordia. El mundo solo cambiará, solo transformará por el amor y la misericordia de Jesucristo, de Dios, a través del hombre, a través de los hombres y mujeres que han creído en Él y que somos canales, o podemos ser canales, de ese amor y de esa misericordia. Y eso está al alcance de cualquiera. No hace falta ser un gran teólogo, no hace falta ninguna dote especial, no hace falta ningún conocimiento especial, solamente ser canal de ese amor, de esa misericordia, y no pasar de largo del que está medio muerto. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó. ¿Cómo leemos de la primera pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es el que me necesita, el que está a mi lado. No importa quién es, no importa en qué situación, no importa por qué está como está, porque también muchas veces los creyentes nos convertimos en expertos y no puede, el pensamiento a veces cuesta controlarlo y decimos muchas veces, bueno, si está así, algo habrá hecho. ¿No te lo has preguntado tú alguna vez? ¿No te has preguntado alguna manera de quitarle ese compromiso? Uno mismo lo juzga y dice, bueno, si está así es porque él es una manera de justificar realmente el que queremos pasar de largo, el pensar que se lo merece. Solamente Dios puede juzgar, ni tú, ni yo, ni nadie puede juzgar, solo el Señor. El que está herido, el que está moribundo, por la razón que sea y en el sentido espiritual, físico, mental o psíquico que sea, es por alguna razón, pero nosotros no estamos para juzgarlo, nosotros estamos para no pasar de largo y acercarnos a él. ¿Y el prójimo del herido? ¿Quién era el prójimo del herido? Si te fijas bien en la parábola de la ley en profundidad, hay un versículo capital, porque no era un samaritano, no puede contestar. ¿Quién fue el prójimo del herido? Automáticamente nos viene a la mente el buen samaritano, ¿verdad? O el misericordioso, el samaritano misericordioso. Pero hay dos samaritanos en esta parábola. Está el samaritano, pero está también el posadero. A veces olvidamos al posadero. El posadero adquiere una importancia capital.
porque fue parte de ese proceso. Sabemos que el que fue tocado a misericordia fue el samaritano. Los que demás pasaron del problema y no quisieron saber nada. El samaritano no. El samaritano se paró, lo vio, le atendió en lo que necesitaba. Todo lo que tenía en la mano se lo dio. Uno puede parecer, es que era muy generoso este samaritano. Sí, lo era, evidentemente. Pero lo que hizo fue, de lo que tenía en la mano, él se lo ofreció. Y Jesucristo, el Señor, nos pide esto, que demos lo que tenemos, lo que está en nuestra mano. Él tenía aceite, tenía vino, le curó las heridas, lo puso en su cabalgadura, pero todo lo que usó es porque lo tenía. No era nada, no hizo un milagro el samaritano. Que Jesucristo hubiera podido ilustrar esta parábola con un prodigio, ¿no? El samaritano usó todo lo que tenía en su mano. Nos preguntamos nosotros qué tenemos en nuestra mano para ayudar a los demás. Seguro que tenemos mucho más de lo que creemos. Jesucristo no le pidió tan siquiera que se desprendiera de nada, que usara lo que tenía, que usara lo que había recibido. Y quizá nosotros deberíamos pedirnos, ¿qué me ha dado el Señor a mí? ¿Qué te ha dado el Señor a ti? Seguro que muchas cosas que te ha dado y que piensas que eso no es para utilizar. No, te equivocas. Lo que te ha dado el Señor es para que tú lo utilices. Y a cada uno nos da cosas. Muchas coinciden y otras no. Las tenemos cada uno. Podemos hablar de talento, de dones, de capacidades, de lo que tú quieras, calificarlo como tú quieras. Pero el samaritano misericordioso tenía cosas que las tenía en su mano y se las ofreció al que estaba allí. Eso quizá a veces nos frena. ¿Qué le doy yo a la persona que está? Examínate. ¿Qué tienes? Seguro que tienes muchas cosas para compartir, para ser canal de bendición y para luchar contra el mal que evidentemente tiñe e invade la tierra. Pero en nuestras manos está el poder combatirlo. Mendoza y Medidas nos dice, lo atendió, le dio lo que tenía, pero al otro día, al partir, sacó, la segunda parte del 34, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Imagínense también la indignación de los judíos cuando oyeron que el buen samaritano cogía al herido y lo llevaba a un mesón. Para un judío el mesón era sinónimo de borrachera, eran lugares violentos, hoscos, eran lugares nada recomendables para un judío. Y era un mesón, wow, se debieron poner, quisiera verlo ahora, un agujerito, las manos en la cabeza. Llevó al herido ese buen samaritano. Samaritano tenía que ser, debieron pensar los más mal pensados, a un mesón, un lugar de pecado, un lugar. Qué lección también, ¿verdad? ¿A dónde llevó el herido el samaritano? A un mesón. Pero a un mesón particular, porque era un mesonero, que para mí es el segundo samaritano, que estuvo dispuesto a ayudar. ¿Cuántas veces nos queremos el ombligo del mundo, ¿no? Y pensamos que somos los más mejores de todos? Hay muchas personas con buen corazón, con un buen espíritu, que quizá aún no han dado el paso de recibir al Señor, pero que tienen calidad de seres humanos, que tienen buenas actitudes, que tienen una buena voluntad. Y ese buen samaritano llevó al herido a recuperarse. Él ya le había hecho las curas de urgencia, él como la ambulancia va y hace las primeras urgencias, pero no, luego lo llevó a un lugar para que el proceso continuara. ¿Cuántas veces también en el Antiguo Testamento vemos como Dios usa a reyes idólatras y a reyes impíos muchas veces, y uno piensa, el Señor que está vacío, no ve que este hombre, pero el Señor sabe lo que hay en el fondo de las personas. Y nosotros a veces queremos hacer de dioses y juzgamos. Segundo samaritano en esa parábola nos muestra el Señor era el mesonero, que tuvo la capacidad de encargarse del enfermo. Otro día lo llevó al mesonero y cuidó de él. Ahí cuidaban de él tanto el samaritano como el mesonero. Y el otro versículo nos da también la idea de lo que quiero compartir. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídame de él. Implicó al mesonero.
solamente era dejarlo y, bueno, ya se apañará, no. Comprometió al mesonero. Y si lo comprometió es porque él entendía que quería comprometerse en ayudarle a curar a aquella persona y a restablecerla. Porque no basta que nos acerquemos y no pasemos de largo y curemos al que está enfermo. Le hagamos los primeros auxilios, un torniquete para que no se siga desangrando y cualquier otra cosa para mantener la vida del espíritu. Además, tenemos que ayudarle a recuperarse, porque si no, la acción será media acción, media hora. Y ese buen samaritano se unió a un buen posadero para que esa obra que habían comenzado como expresión del amor de Jesucristo llevara a buen término. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos que había un compromiso de cuidar a esa persona, y no solamente cuidarla, sino acompañarla. A veces queremos acercarnos al que está herido, que necesita, pero una vez que le hemos dado los primeros auxilios, lo abandonamos a su suerte. Ya te apañarás. Y a veces le hacemos la obra a media. Tenemos que seguir al lado del que necesita, porque probablemente tenga un tiempo para recuperarse, para restablecerse, para coger fuerzas. ¿Quién de nosotros no ha pasado un bajón grave? ¿Quién de nosotros no ha pasado una depresión? ¿Y quién no la ha sacado de la depresión? El amor de Cristo, por supuesto, pero seguro que también el Señor ha usado a alguien, a un hermano, a una hermana que ha tendido la mano para sacarnos del pozo de la desesperación. El buen samaritano contó con el posadero para entre los dos recuperar a ese herido y si se pudiera restablecer. Y te lo pagaré cuando regrese. Y esa es la última pregunta. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo? A eso quería llegar Jesucristo. ¿Quién de los tres personajes era el que realmente entendió? El sacerdote no, el levita no, el samaritano sí, el posadero también. Jesucristo, yo creo que con intención deja muchas preguntas al aire, porque hay muchas más que podríamos hacernos. Y cada uno de nosotros tiene que hacérselas. Es algo íntimo, algo personal, acercarnos al texto y preguntarnos: ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo veo? ¿Quién piensan los demás del amor de Dios, del amor de Cristo? Hay muchas preguntas y es bueno que nos las hagamos y lo contestemos. Y él le contestó. Parece ser que al final el maestro de la ley entendió, o al menos supo contestar. Él le dijo, el que usó la pregunta de Jesucristo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le estaba diciendo, en modo de conclusión. El maestro de la ley conocía la ley. Y Jesucristo, como siempre, con habilidad, con profundidad, con sabiduría infinita, le mostró una historia para que él viera y se viera en esa historia qué parte no hacía y qué parte debía hacer. Con sencillez, ¿verdad? Porque es muy sencillo. Alguien herido necesita ayuda. Hay personas, y pasa hoy en día también, pasan de largo y otras se paran. Eso pasa cada día, ¿no? Verá usted que alguien cae en la calle, hay gente que pasa indiferente, en cambio alguien corre enseguida a socorrerle y ayudarle. Y nosotros también debemos ser de estos que no pasamos de largo y nos paramos. Jesucristo le estaba diciendo al maestro de la ley, pues muy bien, tú has entendió al menos un nivel de la enseñanza, pues tú hazlo también. Acude al que está herido, no pases de largo, poniendo excusas y atendiendo a tus intereses. Somos siempre, pregunta que me hagan también, el prójimo de lo que nos necesita. Y yo te invito, y me invito a hacer esa reflexión, no para acusarnos, pero cuando alguien nos necesita claramente esa necesidad, yo la puedo atender. Yo soy el prójimo de esta persona, de esta situación, o paso de largo porque tengo prisa. Muchas veces pasamos de largo ante la necesidad. Esa es la realidad. Pero yo creo que esta parábola, esta enseñanza y otras enseñanzas nos muestran
quería ir a otro nivel de relación con el Señor. Es lo que estaba planteando. Y el detalle no es menor, era un joven rico, significa que era una persona soltera, que no tenía obligaciones, que podía seguir al Señor a otro nivel. Y el Señor, como vio en su corazón, le dice: tú quieres pasar a otro nivel, déjalo todo y sígueme. De alguna manera le estaba diciendo: comprométete, implícate de verdad en servirme y podrás ser ese instrumento en las manos, en mis manos, para transformar al mundo. Quiero leerles unos versículos filipenses que de alguna manera Jesucristo le estaba diciendo al joven rico que tenía que desprenderse. Por tanto, en el capítulo 2 de Filipenses, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Paso al versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ese es el kit de la cuestión, el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Solo siendo capaces de apearnos de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, despojándonos de nosotros mismos, es cuando somos capaces de acercarnos al que está herido, al que clama con desespero que alguien se le acerque para que no acabe de morir y pueda resucitar. El Señor